parece, con el tercer tema, la adaptación del derecho de insolvencia español a la Directiva 1023/2019, a cargo de María Cristina Escribano Gamil. Voy a proceder a hacer la presentación. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Obtuvo el premio de promoción. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, nuevamente. Profesora titular de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y directora del área de Derecho Mercantil de la citada facultad. ¿Sí? Vamos a proceder con este tercer tema, la adaptación del derecho a la insolvencia español a la Directiva 1023/2019. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Aprovecho que ahora estamos pues con todo el público invitado y asistentes para volver a agradecer a la directora académica Norma Beatriz Álvarez, así como a toda la coordinación académica, el que me han invitado y poder estar aquí con tan egregios colegas, donde en un marco de un simposio internacional que, como señalaba, creo que el profesor Raspal, me parece, no estoy segura, pues son foros necesarios, ¿no? Y además en el que nos conocemos y podemos debatir sobre temas de interés, cuando además estamos trabajando con diferentes legislaciones. Bien, efectivamente, en el año 2019, concretamente el 16 de julio del año 2019, tiene lugar la entrada en vigor de la Directiva 1023 del Parlamento y del Consejo de Europa sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas, inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que reforma la directiva anterior, que era el año 2017, la conocida como la 1132. ¿Qué hace España? Bueno, España, como el resto de los ordenamientos comparados de la Unión Europea, tiene la obligación, naturalmente, de integrar el derecho de la Unión Europea en materia de insolvencia, porque necesitamos un marco común, porque la insolvencia normalmente, siempre decimos en mercantil, hablamos de la concatenación de las obligaciones mercantiles, el efecto dominó, pues en el ámbito de la insolvencia, pues muchísimo más. ¿Con qué nos encontramos? Entonces España procede a introducir la directiva, y así lo hacemos el 25 de agosto del año, se aprueba el 25 de agosto del año 22 y entra en vigor 20 días después, ¿no? La vacatio legis de los 20 días clásicos que el público, cuando se da instrucción, pues todo el público se sorprende, todos los iniciados sorprenden porque no hay tiempo en un plazo de 20 días para poder conocer bien la reforma y sobre todo que entre en vigor, aunque luego se incorporaron algunas vacatio particulares. El sistema de insolvencia, ¿con qué nos encontrábamos en España? Muy rápidamente, el sistema de insolvencia estaba integrado por instrumentos preconcursales y también por procedimientos concursales. Claro, los primeros, pues ya sabemos que son procedimientos ágiles, con una muy reducida participación de la administración judicial, precisamente para intentar agilizarlos. Y estaban orientados fundamentalmente, estaban orientados, como ahora también, a la consecución de acuerdos de empresas viables con los acreedores, y cuando nos encontramos en un estadio temprano de dificultades económicas. El procedimiento concursal, muy formal, muy estrechamente estructurado y vigilado por la administración judicial, estaba dirigido bien a la consecución de acuerdos, los llamados convenios, cuando el deudor podía llegar a este fin, o bien directamente a la liquidación cuando no era posible. Me parece interesante o necesario dar una pequeña vuelta a nuestro sistema con el que contábamos para poder abordar qué hemos hecho y, de alguna manera,
explicar por qué el legislador toma determinadas iniciativas. Aunque el sistema concursal en España, la modificación ha sido tremendamente criticada, sobre todo tanto por la doctrina como por los profesionales del derecho, por el foro. ¿Qué nos encontrábamos en España? Con que el instrumento preconcursal pues tenía una vida muy reducida, ¿no? Era relativamente reducido y se llegaba a algunos acuerdos de refinanciación, pero no solían surgir bien, con lo cual era un instrumento pues extraño en el sentido de su poca utilización. En segundo lugar, en cuanto al recurso al concurso, pues también nos encontrábamos que en España no se aprovechaba bien todos los instrumentos, a diferencia de que podían acontecer en otros ordenamientos de nuestro entorno comparado. ¿Por qué? Porque cuando el acreedor acudía directamente al concurso era porque estaba en una situación de insolvencia insalvable, valga la redundancia. Además, luego el procedimiento tiene una duración excesiva y la verdad, la solución del convenio casi nunca salía bien. Entonces, normalmente se iba a la liquidación. Bueno, ¿qué hace nuestra ley? Que ya nuestra ley concursal del año 22, pues intenta enfrentarse con todas estas dificultades y tomar cuenta de la legislación europea y lo que nos puede iluminar a este respecto. Me gustaría en este sentido dar una pequeña pauta de lo que introduce antes de analizarla. En primer lugar, va a introducir los llamados planes de reestructuración como un elemento preconcursal para evitar la insolvencia o bien superarla. En segundo lugar, la ley diseña un procedimiento especial, como estaba explicando el profesor Raspal, para las microempresas, que constituyen, muy bien lo decía el profesor Raspal, en España las llamadas pymes, o sea, micro y también pymes, ¿no? Pequeña y mediana empresa, el 94% de la empresariedad española, con el objetivo de intentar sobre todo reducir los costes fijos del sistema. Y para ello incorporamos, incluso le dedicamos un libro, el libro tercero como libro nuevo. Sus características es reducir los costes en primer lugar, de manera que se suprimen todos los trámites que se estima que no son necesarios. También se simplifica el procedimiento, de manera que lo que se hacen son formularios normalizados que son accesibles además en línea y sin coste para las empresas. Y de manera que eso permite tener una información en tiempo real. Y luego el procedimiento especial lo que se hace es que es único y se sustenta o tiene como pilares dos elementos. Uno que es la negociación y el otro que es la finalización de esta. En tercer lugar, se abre lo que se denomina lo que se denomina el procedimiento de la segunda oportunidad, que es más eficaz, amplía la relación de las deudas exonerables, introduce la posibilidad de obtener una cancelación sin que tenga que haber liquidación. Previa, me refiero, liquidación previa del patrimonio del deudor. También permite un plan de pagos y la conservación muy importante, claro, de la vivienda habitual del acreedor y también de los activos empresariales que se entiende que le pueden permitir salir adelante, superar esta crisis. Y bueno, muy rápidamente, como digo, bueno, no me quiero adentrar más y sí ver la reforma en algunos puntos que son, me parece, de interés. Y sí señalar que se crea, esta ley se conjuga con la ley de creación y crecimiento de empresas, en la idea de fomentar pues lo que se ha llamado el ecosistema de las empresas emergentes. Nosotros contamos con, creo que miramos muy rápidamente qué está ocurriendo, el legislador español mira rápidamente qué es lo que está ocurriendo, porque nosotros no llegamos a tiempo, tenemos que pedir la vía del artículo 34, igual que por ejemplo hizo también Irlanda, para poder adaptarnos un poco más tarde.
Y a este respecto, pues miramos qué ocurre en nuestro entorno. Ya sabemos que Alemania es la más rápida y abre en el año 2020 con su famosa porque dio mucho lugar a importantes estudios, la Gesetz für weiteren Versuchung der Rechtsumverfahren und der Anpassung Pandemieberichten, Vorrichten und Gesellschaft. Y luego la más importante, la primera, la Gesetzung für den Winklung de Sanierung und Insolvenzrecht, que nace como consecuencia de la pandemia, ¿no? En Bélgica tenemos la aprobación en el año 21, muy rápidamente. En Francia también en el año 21, con la ordonnance por la modificación del libro 6 du Code de Commerce. En Irlanda también se pide el aplazamiento. En Italia, en Italia ya en el año se la modificación en el códice de la crisis de empresa, de la insolvencia, con lo cual se llega a tiempo. Y en Portugal también se introduce una modificación que llega a buen tiempo, a buen término, en el Código de Insolvencia y de Recuperación de las Empresas. España, ¿qué tenemos en nuestro país? El nuevo marco legal de reestructuraciones en España la idea es aumentar la flexibilidad en el ámbito preconcursal, proporcionando métodos alternativos para reestructurar aquellas empresas que resulten viables con éxito, así como también intentar superar situaciones de insolvencia. Aspectos generales. ¿Cuándo podemos utilizar los institutos e instrumentos preconcursales? Tenemos que distinguir la insolvencia actual, imposibilidad se ha estado hablando también por la doctora Álvarez de el supuesto objetivo, imposibilidad del deudor de cumplir regularmente con las obligaciones exigibles, ¿no? Lo que llamamos en la doctrina el sobreseimiento general de los pagos. En segundo lugar, la inminente, que es cuando el deudor está en una insolvencia muy próxima y se fecha en 3 meses. Y la probabilidad de insolvencia, que también a ello se ha referido, creo que el doctor Raspal, cuando sea objetivamente previsible que el deudor no va a poder cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles en los próximos 2 años. Esto por un lado. Por otro, se introduce la posibilidad de nombrar un experto en reestructuración, en algunos casos no es posibilidad, sino que es necesario, que va a asumir ciertas funciones y va a participar en la negociación, en la preparación del plan y también la valoración que tiene que realizarse a efectos de la reestructuración. El legislador prima la reestructuración mediante lo que se llama el plan frente a la vía concursal, lógicamente, y establece la solicitud del concurso voluntario, siempre que los acreedores no se opongan a aquellos que representen menos del 50% del pasivo afectado por el plan, ¿no? Y también tiene que presentarse un plan de reestructuración viable con la idea de que pueda ser aprobado. Además, también se abre la posibilidad de presentar un plan de financiación interna y también, que tiene que contenerse en ese plan. También se quedan subordinada la financiación que pueda ser otorgada por personas especialmente relacionadas y el importe de sus créditos contra la masa pues no puede ser superior al 50%. Y luego también una importante idea que tiene el legislador español es lo que hemos llamado la aplicación fronteriza. Y es que los planes de reestructuración y las comunicaciones de apertura de las negociaciones, siempre que no tengan carácter reservado, se reconocen automáticamente bajo el reglamento de la Unión Europea del año 2015, el reglamento 848 del Parlamento y del Consejo, es el llamado reglamento europeo de insolvencia. ¿Cuál es el alcance y la prórroga de los efectos de la comunicación? La comunicación de apertura de las negociaciones, que anteriormente estaba prevista en el artículo 583 y siguientes del texto refundido de la ley concursal, incorpora
unas notas adicionales. El deudor puede comunicar al juzgado competente la existencia de negociaciones previamente ya con sus acreedores con la intención de que quiere iniciar el procedimiento de inmediato. ¿Con qué finalidad? Alcanzar un plan de reestructuración. Tiene 3 meses para negociar con los acreedores, que se puede prorrogar otros 3 meses a solicitud del propio deudor o de los acreedores que representen una cifra por debajo del 50% del pasivo que resulte afectado por el plan, ¿no? Claro, todo esto queda sujeto a lo que pueda decidir el juez. El juez también puede dejar la prórroga sin efectos en algunos determinados casos. Las obligaciones para solicitar el concurso y disolver la sociedad por pérdidas no quedan suspendidas mientras estén en vigor los efectos de la comunicación. La suspensión de las ejecuciones va a afectar concretamente esto es muy importante porque es muy novedoso, a los bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, lógicamente, o profesional. Los bienes y derechos que no sean necesarios para la continuación de la actividad, pero el deudor lo solicita y el juez considera que esa suspensión de las ejecuciones es conveniente o necesaria para poder llegar a un buen fin en las negociaciones. En tercer lugar, las garantías personales o reales que ha podido prestar otras sociedades cuando nos encontremos en el ámbito del grupo que no están incluidas en la comunicación. La comunicación además no afectará, eso sí, a las ejecuciones instadas por acreedores públicos, que en España, bueno, también, según estaba hablando anteriormente, se estaba hablando aquí de la responsabilidad de la administración, de los funcionarios. Bueno, la comunicación nunca va a afectar a las administraciones públicas, acreedores públicos, como son fundamentalmente la hacienda pública y también la seguridad social. Para evitar tentaciones ¿cómo decir?, de fraudes previos, no se va a tener en cuenta ninguna cláusula contractual que haya podido ya prever la suspensión o modificación o resolución o terminación de contratos con obligaciones recíprocas por el mero motivo de que se haga esta comunicación. Con lo cual, lo que no se permite es que haya acreedores que se hipergaranticen previendo la posibilidad de que pueda ocurrir un concurso. Y y en concreto no se puede terminar o resolver anticipadamente los contratos de suministro, en particular, y también los que dan esta vida de la actividad al deudor. En cuanto a la flexibilidad y el ámbito de aplicación de los planes de reestructuración, bueno, pues sí, son muy flexibles. Se pueden establecer quitas, esperas, capitalizaciones de deuda, daciones en pago, efectos sobre garantías de terceros, etc. También cuando nos encontramos con una deuda que está avalada por nuestro, perdón, es que he tenido muchísimas clases hoy y ya llega un momento que la voz no me llega. Cuando tengamos una deuda financiera que está avalada, por el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, los planes de reestructuración no pueden prever capitalizaciones de deuda, cambios de deudor, conversión de créditos avalados en préstamos participativos o cualquier otro crédito de características o de rangos distintos respecto a los que se previeron en el crédito originario. Para votar a favor del plan, las entidades financieras que sean titulares de un crédito avalado deben recabar primero el consentimiento por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En siguiente lugar, hablando de la flexibilidad y el ámbito de aplicación, los planes de reestructuración pueden contemplar la venta de la totalidad o de parte de la unidad productiva que esté en funcionamiento. En siguiente lugar, se podrá prever que los efectos de un plan de reestructuración
recaigan solamente sobre una parte del pasivo respecto del total del deudor. No obstante, para que el contenido del plan pueda gozar de protección frente a qué, pues la espada de Damocles de las acciones rescisorias de los acreedores, el plan tiene que ser homologado necesariamente y la deuda afectada debe representar al menos pues un 51% del pasivo total del deudor, porque claro, si nos encontramos con la posibilidad de que los acreedores realicen acciones rescisorias, nos vamos a encontrar con que con todas estas medidas no van a servir para nada. Los efectos del plan se pueden extender al deudor y también a los socios en caso de que sea según el tipo de sociedad, así como a todo tipo de créditos, incluidos los créditos contingentes y también aquellos que estén sometidos a condición, exceptuando qué créditos, los de alimentos, también los derivados de responsabilidad contractual, perdón, de responsabilidad extracontractual y los créditos derivados de relaciones laborales distintas de las del personal de alta dirección. Los acreedores afectados, lógicamente, no pueden tener un derecho de oposición cuando se prevea una modificación estructural, ¿vale? Que es el derecho que tienen los acreedores, a un pequeño recordatorio, que tienen los acreedores cuando consideran que no van a poder ser pagados sus créditos en los plazos correspondientes y el derecho de oposición impide la ejecución de la modificación estructural, el aumento, la reducción, incluso la modificación de la estructura societaria. Entonces, claro, si aprobamos ese plan, no te puedes luego poner, ¿no? No solamente ya, pues, bueno, aunque contamos con la doctrina de la imposibilidad de ir con contactos propios, de todas maneras el legislador nos lo recalca y nos dice, esto no es posible. Cuando el plan contemple una operación de aumento y reducción, es decir, lo que llamamos la operación acordeón, los socios de una sociedad en insolvencia actual o inminente no van a tener derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones o en la asunción de nuevas participaciones. Los potenciales efectos de un plan sobre créditos de derecho público, pues la verdad que son muy limitados, ¿no? Porque son hiper garantizados. Y en cuanto a los efectos que tienen sobre las obligaciones recíprocas que están pendientes de cumplimiento, pues como ya he dicho, se tienen por no puestas las obligaciones, las cláusulas contractuales que puedan establecer posibilidades de suspender, modificar, resolver o extinguir contratos por la mera solicitud de homologación. En cuanto a los contratos necesarios para la continuidad de la actividad, pues tampoco se pueden suspender, ya lo he dicho antes. Se puede modificar o resolver contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento cuando ello sea imprescindible para el buen fin de la reestructuración o incluso para prevenir el concurso. Y finalmente, la homologación del plan se puede solicitar por el deudor o por cualquier acreedor interesado, ¿no? Y que afectado y que lo haya suscrito. Voy muy limitadamente, es decir, hago un súper resumen de esos efectos, ¿no? Porque no quiero dejar de ver las cuestiones más importantes. Clases de acreedores, que es una parte esencial, fundamental de los planes de reestructuración, claro. Los acreedores afectados van a votar agrupados por clases de créditos. Y hay una gran flexibilidad para la formación de las clases. El principio general es que la formación de las clases debe atender a la existencia de un interés común. Este interés está determinado por criterios objetivos, ¿no? Se intenta. Se considera que existe un interés común entre los créditos cuando estos tienen igual rango en el concurso. Los créditos del mismo rango concursal, no obstante, se pueden separar a su vez en distintas clases, es decir, se pueden subclasificar cuando existan razones que suficientemente lo justifiquen, ¿no? Pues, por ejemplo, la naturaleza financiera o no financiera del crédito, eventuales conflictos de interés que puedan tener los acreedores, que forman distintas clases, etc. Los créditos con garantía real se constituyen en una única clase separada de las demás. Y, en último lugar, los créditos de derecho público
pues es de nuevo una clase separada. Como podemos ver, todo lo que son créditos públicos queda siempre hiperprotegido. Yo sé que esto es común, no solamente en todo el derecho europeo, sino también seguramente en todo el derecho en los que tenemos un acervo cultural cercano. Me estoy refiriendo a Ibero-Hispanoamérica. Pero lo que yo quiero subrayar aquí es que el derecho español, desde sus más remotos inicios, es un derecho siempre muy garantista, tremendamente garantista, algo que siempre ha confrontado con los derechos anglosajones, ¿vale? Que se adecua muy bien al entorno europeo, porque también siempre ha sido muy garantista, pues, bueno, tanto, aunque menos que nosotros, el derecho italiano, menos el francés, mucho el alemán, entonces se adecua muy bien, ¿no? Algunas iniciativas, como por ejemplo el derecho griego, por ejemplo, ha tomado iniciativas más tendentes a lo anglosajón, pero España siempre ha sido tremendamente garantista y no es de ahora, es siempre. Eh, entonces, una vez más, esto se manifiesta en el régimen concursal. Un pequeño paréntesis, decir que a nosotros nos costó 100 años modificar el Código de Comercio del año 1885, que comprendía todo nuestro derecho antes llamado de quiebra, ¿vale? Y anteriormente el de 1829. Entonces, nos costó 100 años porque, bueno, claro, el derecho concursal es muy difícil, es como el forense en el derecho, hay que hacer una, una incisión en todo el cuerpo que está intervenido, en todo el cuerpo empresarial muy fina. No es fácil, pero de todas maneras, España era particularmente difícil de mover, ese gigante era muy difícil de mover, claro, ya cuando se aprueba la legislación europea, cuando ya nos encontramos con la ley de reforma alemana del año 94, nos encontramos que tenemos que hacerlo, ¿no? Y ya en el año 2019 nos dicen o reformáis o reformáis. Bueno, este pequeño apunte. En cuanto a la aprobación del plan de reestructuración, se aprueba si una clase de créditos así lo ratifica, tiene que ser 2/3 del importe del pasivo que hubieran votado a favor, ¿vale? Una mayoría reforzada de 3/4 para las clases de créditos con garantía real. En cuanto a los créditos con sindicación, no me puedo meter mucho, 2/3 o 3/4, según que los créditos correspondan o no al propio sindicato. Y si no se alcanza la mayoría necesaria, se puede pasar a votar individualmente. En cuanto a los efectos del plan de reestructuración, pues se van a extender a toda clase de créditos que hayan votado, perdón, a toda clase de créditos que hayan votado incluso en contra del plan, si ha sido aprobado por una mayoría simple de las clases o las mayorías reforzadas que he citado. Los acreedores garantizados pueden ejecutar los bienes o los derechos gravados, siempre que hayan votado a favor del plan, es decir, se les hace un pequeño, por decirlo, chantaje económico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Os vamos a dejar que vosotros podáis ejecutar sobre los bienes que os daban garantía, pero por favor, apruébame el plan, ¿vale? Apruébame el plan para poder sacar adelante ese plan de recuperación, ¿no? Y, y en este sentido, lo único que se exige como requisito es que el plan favorable sea superior al disidente, nada más, aunque sea por un voto. El plan de la extensión de los efectos del plan se extiende, bueno, a todos los socios, ya desde el punto de vista no de las relaciones con terceros, sino dentro de la propia sociedad, a todos los socios, los que conllevan pues determinadas decisiones como venta de activos esenciales, filiación, escisiones y demás, y se pueden aprobar aunque no haya sido aprobado por los socios, ¿no? Cuando la situación se encuentra en un caso de insolvencia actual o inminente. Si no se vota a favor por parte de un número suficiente de socios, se puede llevar a cabo. Y luego los acuerdos societarios
sobre la aprobación del plan se adopta mediante también un procedimiento simplificado y mucho más rápido. Y no puede haber mayorías reforzadas, ¿no? Ni de quórum tampoco y demás. En cuanto al experto en reestructuración, voy muy mal de tiempo, ¿no? Es que me he pasado de tiempo ya. Voy todavía en tiempo. Quedan 3 minutos para terminar y te vamos a adicionar 5 más. Ah, vale, perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? 8 Em, en total. vale, el experto, bueno, pues puedo decir únicamente por el tiempo que la designación de un experto es necesaria cuando el plan de reestructuración prevea la extensión de efectos a clases disidentes, así como cuando el juez lo considere conveniente. Mm, no puedo meterme más porque si no me excedo del tiempo y no me parece que sea correcto o educado. En cuanto a la homologación judicial, es necesaria para proteger la financiación nueva o interna, extender los efectos del plan a acreedores o clases de acreedores disidentes, extender los efectos del plan a los socios que no lo quieran aprobar o bien resolver contratos en interés de la estructuración. Casitos que, como vemos, son muy claros y que requieren la intervención de una autoridad, bueno, judicial en nuestro caso. En otros países no siempre es así. Se puede impugnar el acuerdo, bueno, nace un auto de homologación que se puede impugnar por acreedores, por acreedores disidentes. Creo que me da tiempo a decir los 6 motivos. Que el deudor no se encuentre en probabilidad de insolvencia, inminente o actual. Vale, es un motivo muy claro. Que la formación de las clases de acreedores y la aprobación del plan no se haya producido de conformidad con los requisitos legales establecidos, también pues un supuesto muy claro de impugnación. Que el plan no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso, también hiperclaro. Que la reducción del valor de los créditos del acreedor impugnante, pues claro, sea manifiestamente mayor de lo que resulte necesario para revitalizar la empresa o darle viabilidad. Esto no es admisible. En quinto lugar, que los créditos del acreedor impugnante se vean perjudicados por el plan de reestructuración en relación con el resto de los acreedores. Es decir, me estás generando una situación de minusfavor o de un daño inaceptable. Y en sexto lugar, que el deudor haya cumplido con la obligación de estar al corriente, una vez más, el Estado, al corriente de del pago de las obligaciones tributarias y también frente a la seguridad social. ¿Vale? La audiencia provincial va a conocer y resolver pues, cualesquiera impugnaciones del auto de homologación del plan y si la audiencia provincial falla a favor del acreedor que hubiera instado la impugnación, pues se declarará la no extensión de los efectos, muy importante. No es erga omnes, sino solamente al acreedor que ha sido disidente y que ha considerado que por los motivos que he especificado, pues el plan de reestructuración pues no debe ser aprobado. Por tanto, veamos que siempre el legislador, de acuerdo con la Unión Europea y también con los derechos de la Unión, intenta salvar por encima de todo la situación de insolvencia o de grave crisis e incluso cuando te permito que tú, acreedor, no seas afectado, pero no tiene efectos, algo tan importante. Es una verdadera excepción que no tenga efectos erga omnes. Por mi parte, muchísimas gracias. Espero que a pesar de la velocidad y de estar en un ordenamiento, en la velocidad y con todo el mare magnum de información que se tiene que manejar en 20 minutos, pues hayan podido seguirme y hayan podido bien comprenderlo, aunque se trate de personas absolutamente, absolutamente sabias en materia concursal, de las que yo estoy aprendiendo mucho. Y de nuevo decir que estoy muy agradecida y que quedo a su disposición en este momento y
y para un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora voy a presentar al profesor doctor Adriano Di Pietro, que nos va a estar hablando de le vicende della transazione fiscale nella crisi d'impresa. El doctor profesor Adriano Di Pietro fue profesor titular de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia. Fue subdirector del Instituto Jurídico y jefe de educación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia. Fue profesor de Derecho Tributario en múltiples carreras de posgrado en la Universidad de Bolonia. Dictó múltiples cursos sobre Derecho Tributario en las universidades de Roma, Milán y Nápoles. Fue director del Máster de Derecho Tributario Aberliri Alma Mater Studium, Universidad de Bolonia. Es director de numerosas revistas europeas y columnas editoriales sobre derecho fiscal y es miembro del Alto Comité para la Reforma Fiscal Italiana. Bienvenido, doctor Di Pietro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Florencia. Tengo como último interveniente la doble responsabilidad de cortar el tiempo y de guardar la atención. No es fácil, pero intentaré. Por una parte, no puedo olvidar que esta es una ocasión de encuentro de la jornada de derecho concursal que se ha revelado cada vez más eficaz para el desarrollo de las relaciones culturales y profesionales y para un derecho concursal comparado. Es un derecho comparado siempre en evolución, como han bien destacado María Cristina y los intervenientes del derecho concursal argentino. Pero como demuestra en la dimensión europea, la tercera reforma del Código de Crisis aparecida apenas el mes pasado. Parte integrante de esta inquietud normativa es el papel de la fiscalidad, que con su peso económico siempre ha condicionado el éxito de los procedimientos de crisis de empresa. Significativo el papel de la fiscalidad en la afirmación de la transacción, que aparece en el marco del código como una solución de aplicación que enriquece los distintos procedimientos, un papel que no podía haber sido condicionado por la fiscalidad. Se comprende así la serie de intervenciones legislativas adoptadas por la tercera edición del Código de Crisis con la intención de garantizar la plena neutralidad fiscal frente a estos acuerdos de transacción, cualquiera sea su carácter. Empezamos con la primera preocupación innovadora del reciente Código de Crisis: ampliar la transacción a los créditos fiscales. Una innovación significativa que atribuye un verdadero incentivo fiscal al pleno éxito de este acuerdo, superando, no podemos olvidar, los límites cuantitativos del sacrificio fiscal que el propio Código de Crisis había querido mantener desde su predicción original. La solución anterior de permitir la reducción solo para los accesorios de la deuda tributaria, aunque aplicable en mayor medida que los actuales, no habían demostrado un incentivo efectivo para la celebración de la transacción. Un efecto reductor de las sanciones también es más sustancial, pero aún no es decisivo para el éxito del resultado de la transacción. Sin embargo, teniendo en cuenta la práctica de la agencia tributaria italiana de aplicar sanciones administrativas en un grado mínimo.
Por lo tanto, la reducción de las sanciones tuvo un efecto demasiado limitado desde el punto de vista económico. Entonces se comprende y se entiende la solución innovadora introducida por la tercera edición del Código de Crisis, una fórmula encomendada a los impuestos que pretende abarcar todo el sistema tributario nacional. Se considera una solución que por su amplitud no permite distinguir entre las distintas categorías de impuestos directos e indirectos, en particular per l'IVA. L'IVA ha tenido una vicenda particular porque fue primera la jurisprudencia europea que superó las dudas sobre la disponibilidad nacional para impuestos sobre el valor añadido. De hecho, demostró como el porcentaje mínimo de ingresos del sistema europeo sigue imponiendo a todos los estados de la Unión Europea para financiar su presupuesto, tiene criterios proporcionales vinculados a la riqueza nacional de los estados y no es proporcional a los efectos sobre los ingresos que generan. Después fue el sistema interno que confirmó esta solución con la Ley de Presupuesto del 2017, que modificó aún más el artículo 182 ter de la Ley de Quiebras, excluyendo cualquier limitación de la reducción de los impuestos objeto de la operación tributaria, sin alguna distinción. Fue el Tribunal Constitucional en 2019 que, con base con las normas que regulan la transacción fiscal, había afirmado que el derecho a la satisfacción total del crédito con preferencia, incluso de carácter fiscal, puede retirarse en el altar de la menor conveniencia en alternativa de liquidación de los correspondientes activos de referencia. Y al final, el mismo legislador nacional, lo que el texto definitivo del informe explicativo de esta tercera edición de la Ley de Corrección del Código de la Crisis, resolvió la controversia afirmando que la exclusión incluida en la ley se refiere únicamente a los impuestos que constituyen recursos de la Unión Europea y, por tanto, no se refiere al impuesto sobre el valor añadido. Por otra parte, quedan fuera del ámbito de transitibilidad los créditos tributarios que en la variedad de modalidades y de aplicación sean competencia de municipios, provincias y regiones. Una solución que no se justifica por reconocimiento de la autonomía de las autoridades tributarias, sino por las dificultades de preparar rápidamente el cambio legislativo necesario. De hecho, la posibilidad de reducir estos impuestos en el marco del acuerdo de transacción, bien establecida expresamente por uno de los principios rectores de la Ley de Reforma Tributaria. Así, la suerte de estas deudas tributarias locales quedan por ahora en manos del resultado del procedimiento concursal en cuyo cómputo se incluirán. Los efectos de la aplicación de la transacción en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre el valor añadido. La transacción, que en caso del impuesto sobre la renta podía haberse dejado a la interpretación de las normas que rigen los efectos fiscales de la reducción de créditos. Una solución que, sin embargo, todavía tenía los riesgos de aplicación que la variedad de interpretaciones podía ofrecer. De aquí la elección de una solución regulatoria
el que en términos explícitos regula los efectos tributarios para ambas partes que han celebrado una operación tributaria. Así, la modificación introducida con la tercera edición del Código de Crisi reconoce explícitamente respuestas fiscales coherentes y adecuadas a la nueva posición crediticia después de la conclusión de la transacción fiscal. De hecho, el beneficio de las reducciones de deuda para el deudor solo tiene una eficacia financiera que puede afirmarse en el marco general de la conveniencia económica de las transacciones. En consecuencia, la deducibilidad total de las pérdidas crediticias no amortizadas se reconoce mejor que si se confirmará la deducibilidad total. En consecuencia, el cesionario está bien legitimado para deducir la IVA, el impuesto sobre el valor añadido pagado sobre la parte de contraprestación que se pierde como consecuencia del convenio negociado. Por otra parte, el cedente está bien legitimado para proceder con una nota de variación para reducir la base imponible del importe facturado originalmente y, por tanto, también el importe facturado con consecuencias directas en su facturación. Otra novedad introducida por la tercera edición, la tercera modificación del Código de Crisi, ha sido ella de pasar por alto el creciente éxito del modelo de grupo de empresas. Lo que antes de la reforma no habría quedado legitimado al concluir la transacción tributaria. Por lo tanto, el resultado fue recompilar soluciones irregulares dentro de las distintas empresas que contribuyeron a la formación del grupo. Gracias a esta última reforma del Código de Crisi, se ha previsto un procedimiento específico para el grupo de empresas. Si por distinto que sobre todo se afecta por un lado el domicilio y por un lado los créditos. El domicilio es si los organismos tributarios competentes para recibir las citadas propuestas son diferentes, la propuesta unitaria presentada por el grupo y no por las distintas empresas en relación con el domicilio fiscal de la empresa, entidad o persona física que en base a la publicidad prevista en el artículo 2497 bis del Código Civil realiza actividades de gestión. El primer criterio de territorialidad es el lugar de actividad de gestión. Subsidiariamente, en defecto de la sociedad que en la fecha de presentación de la propuesta unitaria tenga mayor exposición de deuda frente a cada una de las oficinas de las agencias tributarias, en todo caso, no se verá afectada la autonomía de las respectivas masas activas y pasivas de las sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 284, también a los efectos de tratamiento de los créditos fiscales. Y al final, queremos destacar que la tercera edición del Código de Crisi no aborda otros aspectos de aplicación que harían más eficaz el procedimiento de preparación de las transacciones fiscales. Por esta razón, sería deseable una mayor intervención regulatoria en el futuro. Esto siempre se articularía con la intención de renovar la plena confianza en la efectividad de la transacción, evitando que cualquier condicionamiento fiscal se produzca en paralelo a las acciones ejecutivas o cautelares. De hecho, tales iniciativas obstaculizan
inevitablemente la reestructuración de las deudas iniciada por el contribuyente, con repercusiones negativas también en lo que respecta a la recuperación de los mismos créditos fiscales. Así, cabría esperar que dentro de los 90 días siguientes a la presentación de la propuesta de operación se suspendieran las acciones ejecutivas y cautelares relativas a los créditos objeto de esta propuesta. Además, debe excluirse la aplicación durante el mismo periodo de la prohibición de que las administraciones públicas paguen sus deudas con los contribuyentes morosos por cantidades sujetas a órdenes de pago. Y finalmente, no podía tener en cuenta la necesidad de no considerar el impago de los impuestos como irregularidades fiscales para el acceso a la contratación pública. Pero al final todo esto se convierte en un estímulo, en una solicitación a organizar la cuarta edición de este encuentro ítalo-argentino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien. Bueno, felicitaciones a todos los expositores. Vamos a abrir entonces un espacio de preguntas y también para compartir opiniones. El doctor Raspal hizo por el chat una pregunta a la doctora Escribano Gamir. Todavía está presente el doctor Raspal. ¿Le gustaría prender el micrófono, doctor? Tengo prendido. Perfecto. Estoy yéndome, pero todavía lo tengo prendido. ¿Quiere que la lea o la quiere Sí, hacer? por favor, no hay problema. Bien, Se lo hago perfecto. yo a la doctora si Perfecto. está presente. Sí, sí. Tengo una inquietud en el Congreso de Perú. Tuve oportunidad de compartir con varios colegas españoles que intervienen en el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y dieron la explicación o dieron un estado de situación con relación a que había sido bien recibido el nuevo Instituto de la Reestructuración Empresarial y que a diferencia de los dos modelos anteriores que tenían para la parte financiera, los planes de financiación y de reestructuración, este nuevo sistema había tenido una buena cantidad de presentaciones, o sea que la comunidad académica y la comunidad litigante los había recepcionado con buena voluntad, con buena onda. Le quería que me confirmara si lo ve así. Pues muchísimas gracias por la pregunta tan interesante porque ha sido, bueno, el éxito de nuestra reforma. Ha sido considerada tanto por el foro como por los académicos, como también por los administradores concursales, pues uno de los principales, de los mejores logros de la reforma ha sido la aprobación de los planes de reestructuración. Es verdad que de momento el número, en estos 2 años que iba de vigencia la ley, el número ha sido todavía modesto. Pero curiosamente, fíjense que lo más significativo es que ha ayudado los planes de reestructuración para resolver conflictos internos entre los socios. Y en ese sentido, pues ha mejorado la ductibilidad de las sociedades. Les doy el dato. En el año 2023 hubo 340 planes de reestructuración, se aprobaron. Y en el año 24, en el primer trimestre del 24, hubo 70 planes de reestructuración. Cifra que ha continuado, creo que 50 planes de reestructuración, según la última información que tengo del registro, unos 50 más en el siguiente trimestre. Lo que sí se espera es que en los siguientes 2 años aumenten exponencialmente los planes de reestructuración, porque más agilidad y luego la mínima intervención judicial que ha sido muy bien recibida en España. El problema que ya si quieren puedo destacar
la contrapartida de los planes de reestructuración y su éxito, que ha sido que no ha funcionado, no está funcionando nada el procedimiento para las microempresas, porque la plataforma telemática de la que anteriormente hemos estado hablando y ha hablado alguno de mis colegas, pues ha sido un fracaso, porque no se pueden subir bien los datos, porque no hace la labor que tenía como con la inteligencia artificial, era de anunciar o prever cuando nos encontrábamos ante una situación de crisis y que era necesario la intervención. Bueno, pues esto no ha funcionado bien y encima además no está prevista la intervención de un administrador concursal, ¿no? Entonces esto llena de inquietud y de preocupación a los acreedores porque no ven transparencia y tampoco ven que el sistema pues sea eficaz. Además, nos encontramos en el ámbito de microempresas con otro problema y es que no hay buen asesoramiento a los empresarios y además hay una falta de concienciación. Entonces, en realidad, ¿por qué se produce, o sea, por qué se usa la ley concursal por parte de las microempresas para conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho? Es decir, para que haya condonación o perdón de deudas, que la cuantía de las exoneraciones de deudas ha sido muy importante y claro, esto lo tiene que asumir, lo tiene que absorber directamente el sistema y en último lugar el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que en vez de reducir costes, estos costes lo que hacen es que se transfieren directamente al Estado, con lo cual no se consigue mejorar en estos términos la economía de un sector muy importante como son las microempresas. ¿Qué se dice a este respecto? Bueno, pues que se haga como con los planes de reestructuración, pero al tratarse de pequeñas empresas que no tienen, como digamos, los empresarios quizá no tienen el conocimiento que tenían que tener científico o técnico, pues que se garantice la existencia de un profesional como son los administradores concursales, que por favor se apruebe un estatuto para la administración concursal. Y luego además ha habido un montón de aumento de concursos en masa, ¿vale? Especialmente de las personas físicas, porque compartimos ley, ¿no? Tanto para empresarios como para las personas físicas, me refiero a no empresarias, porque antes en España un recordatorio muy importante teníamos la quiebra y el concurso, quiebra para empresarios, concurso para los no empresarios. Se une y claro, nos encontramos con que ha habido un aumento impresionante de solicitudes de concurso, pero concursos sin masa, ¿no? Que estamos con lo mismo que es para el perdón de las deudas. Y por tanto, lo que fundamentalmente se reclama es mantengamos el buen funcionamiento de los planes de reestructuración y animemos a que se lleven a cabo, porque cuando la empresa pasa por dificultades, pero es viable, es posible que el sistema funcione, no solamente con la idea de quitas, con la idea de espera, sino con una refinanciación que pueda ser adecuada y se pueda confiar en la salida por parte del empresario. Que funcione, por favor, la plataforma telemática para las microempresas, que ahí tenemos, pues como se ha señalado antes, es que las microempresas, como ha señalado usted mismo, profesor, las microempresas es en nuestro tejido empresarial más sonante, ¿no? El que suena con mayor melodía, ¿no? De esta orquesta empresarial en España. Y luego también, pues como decía antes, que se cree un estatuto profesional del administrador concursal que tenga también una labor muy importante de asesoramiento. No sé si ha respondido a su pregunta, estimado profesor. Perfecto, perfecto, doctora, le agradezco. Entiendo, no tengo claro todavía si estas 400, 500 presentaciones que se han usado en 2 años pertenecen a MIPES o a pymes, o IPymes quizás, como dice en la comunidad. Pero por sobre todas las cosas, rescato nuevamente lo que en un momento tuve oportunidad de anticipar. Los remedios también tienen contraindicaciones. También tienen contraindicaciones, efectivamente. A No sé si veces tenemos que aparecen las leer el prospecto, contraindicaciones. si tenemos que leer el prospecto del medicamento, de la píldora que vamos a tomarnos o no. Es lo que no hay que leer antes de Ay, tomarlo. no, Muchas gracias, no. doctora. Los Muchas dejo a gracias a todos usted, y los encuentro profesor, mañana. muchas Tengo gracias a que estar en usted. otro lado. Qué placer compartir. Gracias, Chau, chau. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere
puede abrir el micrófono. ¿Algún aporte? A mí me gustaría hacer alguna pregunta. Doctor Dazo, se ha silenciado. Doctor Dazo, se ha silenciado. ¿Me escucha? Doctor, Pero no. ahí se ha vuelto a silenciar, doctor. Ahí está, ahí estamos. ¿Estamos? Ahora Sí, me sí, escuchan. ahí sí. Bueno, peor para ustedes. Ahora me escuchan. Bueno, muchas gracias por esta brillante exposición. Además, siempre es realmente gratificante encontrarnos, aunque sea a través de la distancia, pero tan cerca. Es decir, nos acerca la misma enfermedad, que es el afán del conocimiento y el tratar de avanzar en esto que a todos nos apasiona. Quería preguntarte en este momento, ¿cómo ves, cuál es tu opinión respecto a lo que estamos considerando nosotros como un aspecto prevalente en este instrumento que es el concurso preventivo, particularmente a esto que se ha dado en llamar remedios preconcursales, en los cuales Francia tiene, por supuesto, una experiencia ya más que decenal. Pero de todas maneras, ¿cuál es la posición de esta que existe en España? Y en todo caso también, por tus conocimientos, ¿cuál es tu apreciación en esta materia, el estado de la legislación italiana? Ahí está la pregunta, si me has oído. Bien, entiendo que está ¿A dirigida a quién la va doctora Estivano. dirigida? ¿A mí o a la doctora Álvarez? ¿A mí? Está dirigida a la expositora de recién, a María. Vale, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la solución en España nos hemos encontrado, se me oye, ¿verdad? Sí. En España nos hemos encontrado con que como nos encontramos con unas sociedades en general hipofinanciadas, nos encontramos con que hay no hay capital riesgo porque los socios no quieren correr el riesgo empresarial que precisamente justifica precisamente la existencia del empresario y su labor empresarial. Nos encontramos con que las sociedades acuden muchísimo a la financiación. La consecuencia de ello es que cuando se produce un trastorno en su equilibrio patrimonial, se produce una situación de desbalance, pues son las financieras, los bancos, las entidades de crédito quien van a tener que atender a esta situación. Entonces reclaman para poder dar estos créditos una hipergarantía, es decir, encontrarse como acreedores privilegiados. La consecuencia es que todos no pueden ser privilegiados, no podemos tener una contabilidad contando con un montón de acreedores privilegiados porque no vamos a tener suficientes bienes para poder garantizar a todos. La consecuencia es que una deforme, incorrecta, no sé cómo llamarlo, mal capital riesgo se traduce en que nos encontremos con muchas empresas que desgraciadamente a los 2-3 años de su creación, pymes y micropymes, van directamente al concurso. En algunas situaciones, los remedios preconcursales es perfecto, porque se trata de un problema a veces de mala gestión o de mala proyección y puede ser resuelto, pero en otras ocasiones es que la empresa era inviable ab initio y lo ha sido siendo posteriormente y ha podido arrancar esos 24 meses hasta que los créditos se han hecho efectivos y han tenido que satisfacer los mismos con unas previsiones de ingreso muy por debajo de las inicialmente desde un punto de vista económico-financiero. Teniendo además en cuenta que pase lo que pase, la administración siempre va a cobrar en primer lugar y como primera acreedora, con lo cual si tenemos que descontar que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria son acreedores hiper únicos privilegiados,
pues una vez que ellos satisfacen sus deudas, nos quedamos con muy poco remanente. Con lo cual, la consecuencia es que las soluciones preconcursales entran muy rápidamente y cuando estamos en un inicio de dificultad económica, o si no, la solución va a ser siempre, al final, la liquidación. Entonces, yo creo que estamos en un momento imprescindible de cambio de cultura económica, que es muy importante que se realice una pedagogía y un cambio de cultura económica, porque la ley no puede ser capaz de lograr un acierto en el tratamiento de las crisis empresariales, un acierto si no contamos con una base de actuación, con una base de formación, con una pedagogía necesaria para comprender que no se pueden tirar los dados, que el ejercicio de la actividad empresarial no puede ser tirar los dados al azar y a ver cómo vamos funcionando o a ver cómo sale. Entonces, instrumentos preconcursales buenos, yo creo que la ley ha hecho un buen acopio de soluciones de preconcursalidad, pero yo creo que falta cultura económica y cultura jurídica a este respecto para que puedan tener puedan cumplir las expectativas que tanto el espectro público, foro, empresarios solventes como los académicos, pues se había pensado, a mi juicio. No sé si he respondido, doctor, no sé si he respondido. Sí, sí, Doctor Dasso. ha respondido perfectamente. Los problemas que evidentemente sugieren son los de siempre. ¿Y qué sería de nosotros si todos estarían solucionados, no? Pero precisamente lo que se observa en todo esto es que la famosa possession financing, que llaman los ingleses, posesión en estado de financiación, como una insoslayable condición de éxito en la reestructuración, es realmente, como todas estas soluciones, un remedio y a la vez un veneno, porque estas refinanciaciones se convierten en prededucibles, con lo cual la financiación termina en una última instancia perjudicando totalmente desde el momento de que la prefinanciación tiene de una manera decisiva o por lo menos determinante si fracasa, la circunstancia de perjudicar aún más el daño a los acreedores, que son los perjudicados en la liquidación, que es el resultado final de una frustrada prevención. Consecuentemente, seguimos siempre con un problema que tú bien has dicho, es cultural. Pero precisamente nuestra ley está hecha para lo que es excepción a la cultura, porque la cultura es el cumplimiento. Y nuestra ley está hecha para el incumplimiento, que es la excepción. Tan excepción que antes era humillante el incumplimiento y ahora hemos pasado inversamente por la evolución de los tiempos a la protección del incumplimiento por vía del salvataje de la empresa. Sí. Todo esto es problema cultural y, por cierto, es un problema legal. Esto es una reflexión para terminar concluyendo que la ley no tiene soluciones definitivas para los problemas que no tienen solución, porque son algo así como el remedio para la extrema unción. Esta reflexión no sé si puede ser compartida, pero advertimos que todas las dificultades tienen teóricamente remedios en la ley, pero la liquidación es el último de los remedios y la liquidación es la extinción de todo el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Es así? Sí, que es cierto. Coincidimos con esa mortífera concluencia. Sí, la verdad que qué gusto poder tener una charla ponencias tan interesante y además no la había visto anteriormente
Y me ha encantado su pregunta y la reflexión que usted ha realizado me parece que es genuina y hila muy fino, tremendamente fino. Me encanta. Bueno, de todas maneras, no hay posibilidad de avanzar en la ciencia como nada si no es con el humor. Y si el humor se une a una sustancia seria, como dicen los franceses, lo cual casi hace, hace virtualmente exitoso todo, todo el humor está reducido también a una seria preocupación, que es precisamente la que nos une a todos, y sobre una o la más importante de esas preocupaciones ha sido tu disertación, por lo cual creo que representa a todos, diciéndote que muchas gracias por tu esfuerzo y por el éxito logrado por ese esfuerzo. Nada Muchísimas más, María. gracias por continuar con la broma y con y con esa reflexión sobre Francia, ¿no? Esa reflexión intelectual que hace usted. Yo puedo terminar como la película Casablanca, ¿no? El que siempre nos quedará París. Cierto, eso es cierto, eso es cierto. Y bendita sea la oportunidad de tenerlo, por cierto. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Qué placer Bueno, estar aquí, qué maravilla. Un grandísimo placer. Palabras, como siempre, muchísimas gracias a todos por la presencia del auditorio en particular y a los grandes que me acompañaron y en este vuelo, en este sueño. Gracias por acompañarme en este, siempre fue un sueño, unir esta universidad. Y hecho algo, para mí no es más que un sueño, así que muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. nos vemos mañana. A domani, Gracias. desde aquí, buona serata. Buona serata. Gracias. Hasta mañana.